un ratito. Vamos a ver si podemos ahora conectarnos con Delirios. Hola Delirio, buenos días. Hola, ¿me escuchas? Ah, perfecto, te escucho Delirio. Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días Hugo, Delirio. Hugo, ¿cómo estás? Bien, bien, te escucho perfectamente y te agradezco por estar con nosotros, estimado Delirio Pay. Hola, bueno, buenos días. Estaba, estaba arreglando esta cosa del audio porque para conectar eso hay muchos cables que hay que poner, tú sabes. Y ahora es de mañana ahora aquí y ayer estaba hasta tarde en esto de la marcha, ¿no? De los enfrentamientos que hubo ayer en la avenida Bancay. Y justo quiero aprovechar para avisarle a toda la gente, tus seguidores, ¿no? Quiero aprovechar para avisar. Justo en la mañana compré el diario, ¿no? En el diario, obvio que todavía no hay nada de las protestas, solamente quería decir que salió hoy en el diario mi columna, ¿no? Que es una columna que hago todos los domingos, que sale ahí, ¿no? Que es, bueno, hoy escribí sobre filosofía, ¿no? Filosofía clásica, ¿no? Mi columna eh, de hoy domingo se titula Aristóteles, ¿no? Sobre Aristóteles, del diario uno, ¿no? El diario uno. Ahora toda la gente que quiera leer de primera mano mi columna de hoy domingo. Ayer estuve hasta tarde en esto de los enfrentamientos que hubo ahí en la avenida Bancay, bueno, en la Plaza San Martín también, y en la avenida Bancay, eh, de los marchantes contra la policía, ¿no? Y hoy estaba viendo las noticias en la noche y también ahora, y ha habido mucha gente herida, incluso yo también he visto ahí personalmente gente caída, se quemó casi toda la basura que había por los alrededores, ¿no? Cada cuadra era un montículo de basura incendiándose, ¿no? En cada cuadra había una fogata enorme en el medio de la pista, incluso a metros y a vista de la policía, ¿no? Que estaba ahí en todas las inmediaciones del centro. Entonces anoche ha sido una zona de guerra total y tengo todos los documentos audiovisuales. Ya he publicado ahora en la mañana una parte y ya más tarde publicaré las partes que siguen. Y ha sido una, una zona, de verdad, un enfrentamiento muy feroz, largo, ha durado varias horas, en los que yo me di cuenta, ¿no? De que la gente está inspirada por lo que ha visto seguramente en, en las noticias internacionales, lo que sucedió en Nepal, lo que sucedió en Indonesia, que quemaron la casa de los ministros, quemaron el parlamento. Entonces la gente está inspirada en eso. Y yo fui en calidad de periodista, ¿no? A, a grabar todas las imágenes que he podido, que son bastantes, que ya he publicado en mi canal de YouTube, ¿no? Delirios Pain, que está ahí, el último video publicado, ya voy a publicar los demás. Y bueno, yo me di cuenta que la gente está inspirada en eso y eso parece que quiere ser el objetivo, ¿no? Ya quemar todo, porque ya parece que la gente no ve otra solución más que la que propone
eh, el, el comunismo, ¿no? Que es obviamente la destrucción total de el estado actual, o también se podría decir el, el sistema actual o el status quo actual, el establishment actual, como quiera decirse, en el idioma que se quiera decir, y para la posterior implantación de uno nuevo, ¿no? La gente no ve otra alternativa, al parecer, y entonces por eso es que está sucediendo estas cosas. Y esa es la noticia de hoy, hasta el momento eso, ¿no? Y hoy, domingo, ya parece que va a haber una segunda marcha más tarde, y parece que va a ser igual que la que hubo ayer. No sé si será más grave, peor, menos, no sé, pero, ¿no? Bueno, eso es incontrolable, pero no, una persona no puede controlar eso, es una voluntad eh, general, ¿no? Entonces eso no lo puede controlar ni la policía, ni un presidente, ni un rey, ni nadie. Eso es, como se dice, ¿no? El refrán, la voz de la people es la voz de God, ¿no? Entonces, así está, la cosa está bien brava, Hugo, por acá. Yo sé que tú estás en Francia, bueno, debe llegar de las noticias también. Indudablemente, indudablemente delirios. Y justo una pregunta, tú que estás en contacto con ellos, ya hay varias personas, incluso varios medios de comunicación de gran tiraje, están llamando a este movimiento la generación Z. ¿Tú qué de verdad, de real lo encuentras con ese tipo de denominación, la generación Z? ¿Y qué pretenden con ello? Bueno, ahora se ha puesto de moda eso, ¿no? Estar separando a las personas por el año en que nacieron, más o menos, por las cosas que se vivieron en, en la generación a la que pertenecen, ¿no? Entonces está la generación Z, pero esa no es la última es la generación, no me acuerdo qué generación es la última, creo que es la generación, bueno, no sé. Bueno, antes de eso está, ¿no? Los baby boomers, que fueron los que crecieron con el, con el nacimiento de la tecnología, y antes están los otros, que son los... Bueno, esto viene desde la generación silenciosa, de ahí vienen... Y un montón de generaciones, ¿no? Pero bueno, la generación Z se refiere a las personas que tienen más o menos 30 años y hasta más, ¿no? Que según dicen, pues, generación Z, porque se están dando cuenta, ¿no? Que, bueno, o sea, no van a tener gran futuro con esto, ¿no? O sea, la generación Z es la generación que no tiene en su mayoría casa propia, por ejemplo. Porque no porque no quiera, sino porque no puede, ¿no? Porque no es pues lo mismo, no es el mismo mundo de los 70s y 80s, ni en Estados Unidos, ni acá en el Perú, que el mundo que vivimos hoy en 2025, ¿no? O sea, en los 70s u 80s Lima era muchísimo más chiquito y había muchísimo menos población. En los 70s todavía estaban discutiendo de que si había que hacer una vía expresa, por ejemplo, ¿no? ¿Pero por qué hacen la vía expresa? ¿A dónde vas a ir? A Chorrillos, ¿no? Pero ¿qué vas? No, la vía expresa iba hasta Miraflores nomás. Pero ¿para qué vas a hacer? Si está la avenida Arequipa, ¿para qué vas a hacer vía expresa? Estaban criticando eso, ¿no? Y hoy imagínate qué sería que te critiquen que vas a hacer un tren, un subterráneo. No, al contrario, haz más subterráneo, ¿no? Y hazlo rápido más bien, porque, ¿no? Entonces, esa generación Z es la generación que seguramente nunca llegará a tener casa propia, ¿no? O nunca eh, tendrá pues que heredar la casa de sus padres, porque no hay otra, pues, no, ya no hay casas acá en Lima ya. O sea, ya no se hacen casas, ahora todo es departamento. Bien raro,
O sea, no existe, no que no es raro, sino que no existe una fabricación, o sea, acá una edificación de una casa, ya no existe casa. ¿Ya? O sea, existen casas que se han construido en los 70s, pero una casa, yo nunca he visto que se construya una casa. No, no existe casa que se construya, salvo que sea una casa que se construya, por decir, no sé, pues en la planicie, que es un cerro que no se puede construir edificios, ¿no? Ahí puedes construir casa porque es la única opción que hay. O un cerro, ¿no? Otro cerro, no sé, porque la planicie es un cerro, la planicie es un, uno dice la planicie, vamos a vivir en la planicie. La planicie es un cerro y ahí está ahí, lejos, inaccesible, hay que ir caminando, ni siquiera veredas hay, ¿no? Yo ahí he estado varias veces. O en los cerros que hay por los conos también, ¿no? Ahí puedes, esa casa sí, pero en la ciudad, acá en la costa, donde yo vivo, acá no hay casa en la ciudad, nadie construye casa. Todo es departamento. Y el departamento cuesta 7 veces más de lo que costaba una casa en los 70, ¿no? Acá, o sea, acá en Miraflores nada más, pues no, acá en Miraflores, en los 70, una casa te la ganabas en una rifa. Y a ver, hoy, ¿cómo consigues una casa en Miraflores? Pues tienes que ser, o bien eres millonario para conseguir un departamento, ¿no? O bien nunca lo vas a conseguir. Entonces esa generación Z es esa, la que no va a tener nunca casa propia, ¿no? La que tendrá pues así que tomar nomás lo que le quede, ¿no? O por último se van a vivir pues a los conos, ¿no? Y ahí ya ven cómo hacen, a la mala. Entonces por eso es que ellos son los que más reclaman, porque no es que no es han nacido en un momento en el que el mundo no le va a ser favorable, por lo menos esta parte, ¿no? Bueno, Estados Unidos es mucho más grande y hay más opciones, pero acá en Sudamérica no, acá es mucho más chico, por más que el país sea más grande, porque está acá los países muy centralizados, ¿no? Incluso Argentina es muy centralizado también, incluso más, diría que Perú. Por eso que en las noticias en Argentina todo es noticia, todo es la Gran Buenos Aires, ¿no? Y en Brasil el problema también son las grandes ciudades. Bueno, y en Estados Unidos teóricamente también, ¿no? O sea, lo que en Estados Unidos decide las ciudades más importantes es lo que se hace en casi todo el país, ¿no? Bueno, ahí tienen otro tipo de leyes. Y eso de la generación Z viene de Estados Unidos, ¿no? O sea, todas las generaciones que se llaman así llevan su nombre más influenciado por la población de Estados Unidos, ¿no? Por la población de Estados Unidos, no por las poblaciones de Sudamérica ni de Europa. O sea, claro, a nivel mundial, pero más es por la idiosincrasia que se vive en Estados Unidos. O sea, cuando uno habla de generación Z, en realidad el nombre viene en inglés, Generation C, ¿no? Y todos los nombres de las generaciones las pone Estados Unidos, obviamente, ¿no? Entonces, uno siempre tiene que tener de referencia a Estados Unidos, quiera o no, porque eso es lo que es Occidente, ¿no? Occidente es Estados Unidos ahora. Seguramente después será otra cosa, pero ahora estamos muy influenciados por Estados Unidos, entonces casi todos los orígenes de lo que conversamos aquí, o en Europa también, tiene su origen en Estados Unidos. Entonces uno tiene que tener bien claro eso, y a menos que se trate de otras cosas específicas, ¿no? Que ya sean de acá, no sé, o de, o de los países, ¿no? Bien, Delirios. En el mismo ritmo que nos están relatando, ¿no? En un principio, pues en Lima, las personas podían hacerse una gran casa, mansión incluso, ¿no? Y que poco a poco, con el correr del tiempo y de otras cosas, por cierto,
la situación se ha ido degradando, como bien lo ha precisado, y ya de buscar una casa ahora ya no es el anhelo de tener una casa, sino a lo máximo tener un departamento en un gran edificio, un pedacito del edificio llamado departamento y algo más, ¿no? Que seguro lo ibas a mencionar. Es el caso de que en un inicio ese departamento era, aparentemente, era más o menos grande, por decir, de 90 a 100 metros cuadrados. Ahora los departamentos se han ido achicando de más en más y ya creo los departamentos en el Perú son de 40 metros cuadrados. Y esa es la máxima aspiración, tener un departamento, pero justo de 40 metros cuadrados. Más allá no se puede, ¿no? Esa degradación de la situación es lo que justamente personalmente a mí me inquieta y yo he visto en tus videos igualmente tienes esa gran preocupación por ese desbalance, porque por un lado hay personas que ya su proyección de futuro se va achicando y por otro lado hay personas en donde su proyección de futuro se agranda más y más. Porque cuando yo comencé, por ejemplo, para transmitir estos videos, tomar algunos ejemplos como punto de referencia para explicar lo que decía, yo comencé en esa época con Bill Gates. Bill Gates era el millonario más grande del mundo y me acuerdo que tenía una riqueza aproximada de 90.000 millones de dólares. Ahora, el nuevo, el nuevo, el nuevo millonario de estos tiempos, Elon Musk, tiene una riqueza que supera los 300.000 millones de dólares. Es decir, más grande que el Producto Bruto Interno del país, generado por 34 millones de personas. Por un lado, la visión de futuro de la población se va achicando y por otro lado, la concentración de riqueza en poquísima mano, porque así como Elon Musk no hay otro, para decir, ¿no? Y hay incluso grandes instituciones que están especializadas en hacer la estadística mundial y nos dicen, 8 personas, la riqueza acumulada de 8 personas es igual a la riqueza acumulada de 4.000 millones de personas en el mundo. Pues eso es una barbaridad, ¿no? ¿Qué opinión te merece del libro? Bueno, mira, tú sabes que, claro, por ejemplo, Elon Musk puede comprar toda la Argentina, por ejemplo, si quisiera, ¿no? Él podría ser dueño de toda la, porque podría comprar podría pagar toda la deuda pública de Argentina y sea dueña podría comprar todo lo que pertenece al Estado en Argentina, por ejemplo. O sea, podría dolarizar la Argentina entera. O sea, el Estado argentino podría dolarizarse solamente con la plata de Elon Musk. O sea, Elon Musk podría decir mañana a Milei, yo te dolarizo la Argentina. Toma todos los dólares y dolariza, ¿no? Pero eso es una burbuja, porque en realidad lo que, pues, suponte que mañana va Elon Musk y dice, Milei, te dolarizo Argentina, yo te doy toda la plata. Y Milei dice ya. Y mañana el sueño de Milei que tenía, ¿no? Del dolarizar Argentina. O sea, ya no hay más pesos, se cierra el Banco Central de la Argentina y viene Elon Musk con sus dólares y reparte todo. ¿Qué pasa? Que no pasa nada, que sigue todo igual y simplemente estás cambiando un banco central por otro. ¿Y qué compra Elon Musk? En realidad no compra nada, sino que transfiere deuda nada más. ¿Por qué? Porque en realidad los estados, como la Argentina, y pongo de ejemplo a la Argentina porque la Argentina está en crisis, en Sudamérica es la crisis más fuerte que hay.
en realidad lo que está endeudado no es el sector privado, ¿no? Lo que está endeudado es el Estado argentino. El sector privado no le debe a nadie, en ningún país, ni siquiera acá ni en la Argentina, ¿no? Y el sector privado de todo el mundo no es que esté endeudado en dólares. Al contrario, al sector privado le deben, sea en dólares o en cualquier cosa. Es una burbuja porque en realidad, si tú más dólares tienes, lo que en realidad tienes es una deuda por cobrar con Estados Unidos si son dólares, si es en soles con el Estado de Perú. Y el sector privado no está endeudado, al contrario, le deben. Siempre, así es el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno tenga más dólares, lo que tiene es una deuda por cobrar. A eso se le llama el más millonario, al que le deben más. La economía actual está patas arriba, porque el que más puede hacer las cosas es el más millonario. O sea, el más capanga es al que le deben más. Es una economía basada en deuda. Nada más. El dinero es deuda. No es propiedad. O sea, Elon Musk, por más que tenga 300 mil millones de dólares, como tú dices, puede que no tenga ningún activo. Bueno, tiene, porque no es ningún boludo, ¿no? Obviamente que tiene que tener, porque el dinero es solo una burbuja. Pero suponte que tenga 300 mil millones de dólares y no tenga ningún activo. No, eso es una estupidez. Lo que tienes que tener es activos. Entonces, cuando Elon Musk dice, tengo 300 mil millones de dólares, y la revista Forbes sale, estos son los más millonarios y tiene 300 mil millones de dólares, lo que están contando son los activos, ¿no? Y los activos sí no son deuda, los activos sí son propiedad real. Eso sí vale, ¿no? Los activos nada más. No los pasivos, o sea, no la deuda, ¿no? Entonces, en la economía actual, la economía actual ve la deuda y el activo de igual manera, y ese es el error, porque no es igual, porque un Estado puede ser un gran activo, por ejemplo, ¿no? Las empresas nacionales que tenga un país, eso es un activo, y puede ser un activo estatal, y eso sí, porque eso no se va, eso queda, ¿no? Por ejemplo, pozos petrolíferos que hay en Rusia son activos estatales. El problema es cuando el activo está en manos privadas, ¿no? Como aquí en Perú, las minas y los yacimientos petrolíferos y los pozos de hidrocarburos están en manos privadas, pero no solamente en manos privadas, bueno fuera que sean manos privadas, no bueno fuera, no, más o menos fuera, más o menos peor fuera que sean manos privadas peruanas, no, está en manos privadas americanas, norteamericanas, ¿no? El oro está controlado por Estados Unidos, es el accionista mayoritario con más del 50%. Aquí, en el Perú, por ejemplo, ¿no? Un 5% lo tiene Roque Benavides y el otro porcentaje está dividido entre el Estado y otros privados más, ¿no? Pero Estados Unidos pone a Roque Benavides como representante porque, bueno, es peruano y que él se haga cargo de todo. Bueno, no de todo, porque en realidad quien decide es Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y así, pero porque somos un país sudamericano en el que ¿no? Acá, pues, por eso es que están las marchas, pues, ¿no? Porque acá no se puede hacer otra cosa. No es que así está la ley hecha por Fujimori desde principios de los 90, que el Estado no puede meter mano, ni siquiera en su propio territorio,
todo tiene que ser con licitación de un privado, ¿no? Esa es la economía que impuso Milton Friedman en los 70s, que copió Fujimori, y es por eso que estamos como estamos. El problema es Milton Friedman. Cuando le dan el premio Nobel en el 74 o 76, no me acuerdo. Ahí empiezan todos los problemas de Sudamérica. Cuando Vargas Llosa ahí pregunta en qué momento se jodió el Perú, ahí fue cuando le dieron el premio Nobel a Milton Friedman. Ahí fue cuando se jodió todo el Perú, no, todo Sudamérica. Porque entonces dijeron, bueno, vamos a hacer esto y vamos a ser millonarios. Y ahí salen los Trump, ¿no? Y ahora los Elon Musk. Ese es el problema, ¿no? Bueno, y Y como tú dices, Delio, Elon Musk no es un boludo. Y yo me acuerdo que justamente uno de sus activos fue comprarse una casa en una pequeña isla, una casita pequeñita de 90 millones de dólares. Imagínate, pídele a un obrero de 1.000 soles mensuales. ¿Cuántas generaciones tendrá que pasar para comprarse una casita de 90 millones de dólares? Es decir, la situación se agrava, las grandes desigualdades socioeconómicas se agravan constantemente y a pesar de ello, pues nos hacen querer cosas diferentes. Y lo más grave, pues ya quizá podemos entrar de frente al asunto, lo más grave es que aparecen movimientos como el que estamos comentando de la generación Z, o anteriormente en el Perú hubo un gran movimiento con bastante repercusión, fue la marcha de los cuatro suyos, que generó cambios indudablemente y que fue aprovechado por nuestro famoso Cholo, el Cholo peruano, y que estuvo financiado por otro de los grandes financistas de las ONG como Soros. En esta generación del Z, ya vi en algunos periódicos que están pasando la idea que Vizcarra, este famoso miserable Vizcarra, está apoyando a la generación Z. Y te digo esto justamente para ver, ¿no? De que en el Perú, en el mundo, en el Perú y en el mundo han habido grandes movimientos sociales de envergadura, como los que acabamos de mencionar. Pero desgraciadamente, por A o B razones, son conducidos a un callejón sin salida. ¿Qué opinión te merece esta situación de que pues al final no se desbloquea el problema, sino que el problema sigue latente, sino que algunos utilizaron eso para pues controlar la situación? bueno, en todas organizaciones siempre va a haber peleas y conflictos internos. Entre millonarios también se pelean por intereses, porque las peleas son por grupos de intereses, ¿no? Entonces, ahí está George Soros, ¿no? Y así, uno que financian a uno, al sano y sagrado y todo esto. Siempre va a haber, ahora está de moda Vizcarra, bueno, y así, pero esos son solo guachimanes. Los presidentes son solo guachimanes de grupos de interés, eh, que son los que en realidad mueven todo, ¿no? Los grupos de interés, aquí tenemos varios, ¿no? Desde hace mucho, desde la época de Fujimori, son los Romero, los Rodríguez Pastor, los Hochilin, ¿no? Don Vito Rodríguez, los Belmont, esos son los 5 dueños del país, que son los dueños del país hace 40 años, ¿no? Y hace 40 años que han pasado como 1.400 presidentes peruanos y ellos siguen ahí, ¿no? Entonces, en realidad, el presidente no, en realidad lo que hay que cambiar es
el núcleo del sistema. Digo núcleo del sistema, pero en teoría económica eso no existe, no, núcleo del sistema, ningún economista te va a decir qué es núcleo. Pero yo lo digo porque, por no decir, porque podría decirlo con otras palabras, o sea, hay que cambiar el sistema por completo, que es el marxismo, te diría, pues no, hay que cambiar la, la esencia de un sistema económico por otro, ¿no? La esencia, pero ahí ya estaría hablando de marxismo puro, ¿no? O sea, en términos ya filosóficos, ¿no? Porque en términos económicos no existe esencia, ¿no? En términos económicos se tendría que usar otras palabras, pero no hay palabras para describir un cambio económico de la esencia de capitalismo a comunismo, no existe. Porque en economía capitalista no existe salirse de la economía capitalista, no existe. O sea, no se puede hablar más allá de la economía capitalista, por más que seas doctor en economía y te hayas graduado y seas un Milei, no se puede salir. Todo tiene que ser dentro de la economía capitalista. Pero justamente ese es el problema, que no puede salir. No puedes ver más allá. Como León O, que decía, ¿no? Se ponía la espada, ¿te acuerdas, León O? Y decía, quiero ver más allá de lo evidente, ¿no? En la economía capitalista no se puede ver más allá de lo evidente, solo ves lo evidente, que es el mercado, que es todo lo que nos rodea y todo el orden establecido. Más allá de ese orden no se puede ver. Para ver más allá de ese orden tendrías que salirte de la economía capitalista y ampliar el campo, entonces ahí ya ves todo, ¿no? Y ahí ya puedes ver cómo sería otra economía que no sea la capitalista. Justamente ahí está la solución, en poder verlo todo y ver que la solución no la va a encontrar en la economía capitalista. La economía capitalista se basa justamente en sostener ese problema, que es la pobreza. Y justamente las protestas son por ese problema, porque hay pobreza. No se puede eliminar la pobreza porque es parte de la construcción del sistema capitalista. Tiene que seguir existiendo así como está. O sea, ese problema siempre va a estar. No se puede salir a menos que se salga del todo. Y justamente dentro de ese mismo orden de cosas que estás hablando, justo en estos días he visto dos videos muy interesantes en este sentido, en que tú muy con suma claridad lo dices, proposiciones, actitudes dentro del sistema capitalista, sin ninguna intención de salir del sistema capitalista. Uno de ellos es justamente la ex primer ministro que acaba de salir de prisión, ahora está en prisión domiciliaria, se me ha ido el nombre ahorita, a la primer ministra de Pedro Castillo, que Betsy dice, Chávez. ves, Chávez, que dice, yo voy a ser presidente. Así ha tenido el desparpajo de decir, no, yo voy a ser presidente, ¿no? Y lógicamente, sin decir nada acerca de una posibilidad de cambio del sistema capitalista, lo que quiere decir que está su proposición de ser presidenta dentro del sistema capitalista. Y el otro, que lo he escuchado igualmente en un video, y lo menciono porque es uno de los grupos políticos con alguna fuerza actual, dentro de los 43 partidos políticos tenemos a Belmo, ¿no? Y Belmo, igualmente, Belmo dice, yo no conozco hasta ahora, bueno, primero dice que me disculpe, yo no sé de economía. Así que, dicho esto, usted ya sabe, yo no sé de economía, para eso tenemos lógicamente los asesores de alto nivel, sus grandes amigos. Dice, yo no sé de economía, pero sí sé que los economistas que saben de economía, ninguno de ellos es millonario, que yo sepa, dice él, ¿no? Ninguno de los economistas es millonario. O sea, en su interior, de lo que yo comprendí, en su interior es que hay que ser millonario,
el objetivo de Belmont es ser millonario. Y si los economistas son millonarios, pues esos son el objetivo realizado en Belmont. Qué pena porque se supone que Belmont, el hermano, está para servir al pueblo, no para ser millonarios. Es una lástima, me ha dado ese video y esa declaración. Es como cuando, ¿qué hubiera dicho? Tú lo conoces porque te he escuchado, conoces perfectamente las frases de Marx. Nos dice Marx, yo hablo sobre el capital sin tener un solo centavo en el bolsillo. Seguro que Belmont, si hubiera vivido en la época de Marx, hubiera dicho ese pobre comunista que está hablando de capital y es un pobre diablo que no es millonario. Bueno, bien, te digo esto en la forma que tú lo estás presentando el tema. En efecto, si tú quieres resolver el problema, tienes que decir con toda claridad, hay que salir del capitalismo. Pero ninguno de los 43 partidos políticos, sus jefes, sus dueños, ninguno se ha lanzado por esa vía. ¿O me equivoco, estimado Delirio? Bueno, mira, justamente en el diario de hoy, Diario 1, publican una entrevista que le hicieron a Betsy Chávez, ¿no? En la que sí, ahí estaba viendo que dice, por ejemplo, el título, ¿no? Dice Betsy Chávez, ¿no? Entrevista, dice el título Resistencia, Liberación y la proyección a una presidencia, dice, ¿no? Está acá en 2 páginas publicado, creo que se lo ha hecho la entrevista el mismo Noblecilla que escribe acá, no sé, porque no está el nombre del autor de la entrevista, o sea, el periodista que le hace la entrevista no dice, ¿no? Bueno, seguramente por ahí dirá. No, entonces dice, bueno, quiere ser presidente. No está con arresto domiciliario, está libre. Está libre, va a salir libre nomás. Sí, entonces, claro, como tú dices, ¿no? Bueno, Belmont, en realidad, a mí no me importa qué edad tengan las personas, ¿ah? Puede tener 100 años, pero bueno, Belmont dice, ¿no? Claro, Belmont no es economista, Belmont es un ex boxeador. Entonces, él dice, él está copiando la frase esa del debate, del Tucán y de tanta cosa, que dice, bueno, si yo no sé, bueno, contrato simplemente el que sepa y lo hace, ¿no? Bueno, resulta que la cosa no es tan fácil, porque claro, los economistas no son millonarios, pero claro, o sea, lo que pasa es que la economía no se trata de tener plata, o sea, ¿no? La economía es una ciencia humana, ¿no? No es una ciencia abstracta. Entonces, la economía no se trata de tener más plata o menos plata, ni de un número en la cuenta, ni tampoco es contabilidad. La economía es una ciencia que va a estudiar, es más, o sea, la verdadera economía, ¿no? Porque tú vas a una facultad de economía acá y ya te enseñan mercadotecnia, contabilidad y cómo manejarse en la bolsa, ¿no? Entonces, pero eso no es. Entonces uno dice, ¿pero por qué me enseñan eso? Porque la economía del capitalismo es eso, pues, ¿no? Claro, esa es la economía del capitalismo. Tener plata, saberse manejar en la bolsa, comprar más barato y vender más caro. O sea, es la economía de Pepe el Vivo, ¿no? El mejor es el que roba más, el más pendejo, el que compra más barato y vende más caro. Mientras compre más barato y venda más caro, mejor economista vas a ser. Pues así es la economía de cabeza que tenemos ahora. Pero en realidad eso no es economía, ¿no? Eso sería mercadotecnia, ¿no? O eso sería, es un timbero, ¿no? Sería un timbero el que hace eso. En realidad la economía es una sociología. Debería estar dentro de la carrera de sociología, ¿no? Y ahí en la facultad de ciencias sociales debería estar. Debería ser, bueno, pero ahora es una facultad completa sola, ¿no? Pero debería estar en la facultad de ciencias sociales, la carrera de economía, así como la carrera de psicología y de filosofía está dentro de la facultad de ciencias humanas, ¿no? Y letras.
así también, porque imagínate que psicología está dentro de la Facultad de Medicina, ¿no? Podría ser, pero la facultad de la carrera de economía debería estar dentro de la Facultad de Ciencias Sociales y ahí se debería estudiar economía. ¿Por qué? Porque en realidad la economía es una ciencia social, ¿no? Que estudia el bienestar de las sociedades, el bienestar de las sociedades. Va a estudiar contabilidad, va a estudiar banca y seguros, va a estudiar todo eso. Seguramente también habrá cursos de eso, pero eso no es el principal problema, o eso no sería el principal tema de la economía, sino el bienestar social, lo cual sería algo diferente de la sociología, ¿no? La sociología estudiaría en realidad la sociedad absolutamente, pero la economía tendría que estudiar eso. Hoy no tenemos casi eso, ¿no? Los economistas salen titulados y hacen su magíster y hacen su doctorado y todo, y no saben nada de eso, ¿no? Le dices, bueno, ¿tú eres economista? Sí, bueno, vamos a entonces, vas a ser ministro de Economía, y ya está Kuczynski ahí haciendo tratos con Estados Unidos para que venga inversión privada, y eso para el Kuczynski es economía, ¿no? Y después dice, bueno, va a haber un chorreo, y ya agarren ese chorreo, pues. Ya, entonces, bueno, ¿y cuál es tu aporte a la economía? El chorreo. ¿Ese es tu aporte a la economía? Sí. O sea, va a haber más casinos en la ciudad, va a haber más hoteles 5 estrellas, se van a construir más edificios, va a poder venir más gente a la capital a vivir. Antes vivían 10 millones, el próximo año 11, este año van a vivir 12, el próximo año 13 millones, y acá en Lima ya estamos con 13 millones de habitantes, y esa es la economía que heredó el Perú de Fujimori, a Alan García, a Toledo, a Kuczynski, y ahora lo que tenemos ahora, ¿no? Eso es lo que nos hereda la economía capitalista. Y ese es su gran aporte a la economía de un país, según los economistas que tenemos hoy. Y bueno, eso Belmont no lo va a poder ver porque Belmont es un exboxeador nada más, que seguramente va a llegar a postularse a la presidencia, no sé si será candidato. Pero este problema, ¿qué candidato lo ve así como yo lo estoy describiendo? No sé, casi creo que ninguno. O habría que preguntarles, ¿no? ¿Cómo ven el problema de la economía? Porque para la teoría marxiana, tú sabes, el problema en realidad es de economía, porque la economía subsume todo. ¿Y por qué la economía subsume todo? Bueno, porque ahí tenemos que ir, es que no se puede explicar las cosas de ninguna ciencia humana sin filosofía. Tienes que ir al núcleo del problema, y eso solo se puede explicar con filosofía, pues no se puede explicar de otra manera. ¿Cuál es el núcleo del problema? Es la subsunción que hace la economía. ¿Por qué? Pues ahí tendrías que explicar, como es una ciencia humana, el problema está en la esencia del hombre, ¿no? Ciencia, bueno, ciencia. ¿Qué es ciencia? Bueno, todo conocimiento humano. Conocimiento de los venados, de los leones, de las hormigas. No, del humano tiene que ser. Bueno, ciencia humana, ni hablar. Entonces es humano el problema. Bueno, ahí tendrías que ir a la esencia del ser humano. Y ahí está el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que llegar al núcleo del problema del ser humano. ¿Qué es el ser humano? Y ahí está el problema, porque para el marxismo, el ser humano es sus relaciones sociales, ¿no? Sin relaciones sociales no existe ser humano. ¿Y qué hace el ser humano en sus relaciones sociales? Producción, ¿no? Se relaciona por medio de su trabajo. Sin trabajo no hay relación. Toda relación humana es con trabajo. Tú dirás, ¿pero cómo? O sea, un chico conoce a una chica, ¿eso es trabajo? Sí, porque no ves que
el chico puede conocer a la chica, pero si no se pueden alimentar juntos, no se pueden abrigar juntos, no pueden vivir juntos, se mueren. Sea lo que sea cualquier relación, ¿no? Entonces toda relación tiene que ser con trabajo, porque se necesita comer, alimentarse, una casa para vivir, ropa para abrigarse. Entonces, toda relación tiene que ser con trabajo. Listo, ya está el núcleo. O ya está la esencia humana, ¿no? Ya, ahí radica justamente el problema, que la economía no se ocupa de eso, sino de tener el debe y el haber bien cuadradito, ¿no? En azul. De eso se ocupa la economía. Entonces ahí te el gran problema, porque tú puedes tener el debe y el haber en azul al final del año y tener una población que te sale a la calle a quemarte la ciudad. Entonces, ¿de qué te sirve tener el debe, el azul el debe y el haber en azul si la población, o sea, tú puedes tener el debe y el haber en rojo y la población está contenta y ya. Entonces, ¿cuál es el tema? O sea, ahí está el problema, ¿no? Y ese problema solo se resuelve con filosofía, no así nomás con la economía capitalista ni hablar, no la vas a resolver nunca. Con la economía, con otro tipo de economía tendrías que intentar hacerlo, ¿no? Porque ya la actual no lo va a resolver, no puede, no le da, ¿no? Porque en la Facultad de Economía no te enseñan esto, filosofía, ¿no? O no sé, seguramente hay un curso, ¿no? Y te vas y dices, bueno, hoy vamos a ver la esencia del ser humano, pasen. No, profesor, pero hoy teníamos no, ¿qué teníamos hoy? No sé, mercado 1, no nos tocaba. No, hoy vamos a ver la esencia del ser humano, pasen. Hoy toca esencia del ser humano 1. No, así, pero esto yo no. Entonces está un problema bien grave el problema es de esencia, ¿no? De fondo, no de forma. La forma es la que tenemos hoy, la forma. Pero el problema es de fondo, cambiar el fondo del asunto, no la forma. Bueno, ahí creo que se entendió mejor, ¿no? Bueno, claro, me alegra escucharte en esos términos, porque diré, si no me equivoco, como dice Verbo, si no me equivoco, eres el primero que te escucho en el Perú hablar en esos términos. Porque desde el inicio de mi canal, y justamente el inicio de mi explicación en el año 90, yo no hablo ya de economía, siendo economista. Y yo estudié economía justamente para aprender y resolver el problema de sociedad como la pobreza y el desempleo. Por eso es que me había metido en política. Fui preso, hice toda la acción en las calles y todo. Y me di cuenta que pues había cosas que fallaban y que había que entender por qué fallamos, por qué fracasamos en tantas cosas. Y entonces es ahí en donde ingreso a la Facultad de Economía para entender, porque porque veía la marcha, yo dije, yo no voy a la universidad, no voy a la universidad porque ahí no van a enseñar nada, y prefiero ir a la marcha al contacto directo para resolver los problemas, y en el Perú, no quiero salir del Perú, ¿no? Porque en esos tiempos habían pasajes para la Unión Soviética y otros para estudiar allá. Y bueno, entonces me metí a estudiar economía en la Facultad de Economía. Y al final de los 4 años, con un esfuerzo fuerte que hice, porque yo hice la universidad, los 5 años lo hice en 4. Y lo hice en 4 porque estaba interesado en salir rápido primero y conocer bien el tema. Bueno, yo salí rápido, me hice profesor, mi primera universidad como profesor fue la Universidad Técnica del Altiplano en Puno, ahí trabajé, esa fue mi primera chamba como profesional, pero me di cuenta que había estudiado economía y seguía igual cero de conocimiento para resolver la pobreza y el desempleo, ¿no? Entonces, desde esa época me puse a reflexionar y elaboré una teoría. Y resulta que esta teoría, al final me doy cuenta que no es economía, es socioeconomía. Porque la Facultad de Economía en el mundo, porque ya comencé a transitar en el mundo, enseña lo que tú acabas de decir.
economía de mercado, finanzas y todo lo que es necesario para que seas un buen capitalista. Pero no para resolver los problemas esenciales del ser humano, que debería ser su objetivo fundamental, como lo acaba de señalar. Y no, te enseñan a que te haga millonario y más millonario. Entonces, me di cuenta que en la teoría que había lanzado, pues él no era economía así como se enseñó en la universidad, sino tenía un componente social fuertísimo, que yo le llamo decisión de sociedad. Y entonces ya no era pues economía, era y se asemejaba más lo que en ese momento ya se conocía como socioeconomía. Y bueno, te contaba este pasaje, porque para mí ya desde aquella época yo prefiero hablar, y a todo el mundo le digo en mis videos, lo que estamos aprendiendo ahorita es socioeconomía, porque economía, tal como está en las universidades, es para ser millonario y punto. Ese no es mi objetivo. Mi objetivo es resolver la pobreza y el desempleo. Y volviendo y continuando con el tema que me está presentando, efectivamente, si queremos resolver ese gran problema de sociedad, tenemos que ir al fondo de la historia y más aún al fondo de las disciplinas, que es precisamente la filosofía. Y estoy plenamente de acuerdo con eso. Tiene que ser la reflexión, porque la filosofía al final y al cabo, si tú me lo permites, tú eres filósofo, yo no soy filósofo, es el querer entender las cosas del mundo en su profundidad, no en su parte fenomenal, sino en la profundidad del tema. Y es ahí en donde elaboro una teoría que yo le llamo la socioeconomía. Pero, dicho esto, seguiré haciendo algunas preguntas para que nos ilustres más sobre este tema, pues porque está llegando a un punto muy, muy importante. Tal como están las cosas ahora, tal como los 43 partidos políticos del Perú se lanzan a hacer, ninguno de ellos quiere cambiar el capitalismo. ¿Cómo sería una alternativa para salir del molde capitalista? Bueno, ahí sí tendríamos que entrar ya a terrenos de ultratumba, ¿no? Porque la única salida ahí, ya lo dice la teoría económica marxiana también, es a sangre y fuego. No hay otra manera, ¿no? Porque hay que destruirlo todo. Es una revolución, no es un golpe de Estado. Una cosa es un golpe de Estado, otra cosa es una revolución, ¿no? Un golpe de Estado se puede hacer sin disparar un solo tiro. Una revolución, no. ¿No? Entonces, ¿por qué justamente, no? Revolución, o sea, revolucionar todo, destruirlo todo, ponerlo todo de cabeza. Esa es la única salida. En medio de partidos políticos, no, o sea, en teoría se podría, sí, pero tendrías que engañar, porque no, o tendría que coincidir muchas cosas, porque actualmente no se puede, ¿no? Postular al Estado diciendo que vas a hacer una revolución, inmediatamente te meten a la cárcel. No, tienes que, o por más que tú quieras hacer una revolución, pues tendrías por último que mentir, ¿no? Decir, no voy a hacer una revolución, inscríbanme. Ah, ya, usted está inscrito. Y ya después la haces, ¿no? Tendrías que mentir, porque si no, entonces te van a meter a la cárcel. Así como lo metieron a Pedro Castillo. Bueno, pero Pedro Castillo en realidad no iba a hacer nada, pues no, Pedro Castillo no tiene ninguna teoría, no tiene nada. Él solamente es un hombre que trabajaba en el campo, un campesino, que era un dirigente de ahí, de su zona en Cajamarca, en Chota, que lo trajeron, lo pusieron, y bueno, votaron por él y lo pusieron ya en Palacio. Y entonces por eso es que cae, ¿no? Porque es un tipo que no se sabía manejar en esa guerra que es la política. Entonces, si no sabes pelear la guerra, la vas a perder, obviamente, ¿no?
Y bueno, ahí está, la perdió y ya está en la cárcel. Y seguramente ya ahora lo van a sacar, ¿no? Porque ya no hay, pues, porque también el capitalismo, no creas que es una cosa manejada por gente muy inteligente, ¿no? El capitalismo, la gente es muy estúpida, es más estúpida incluso que, que en el comunismo. Entonces, así estamos, pues, el actual sistema está dirigido por gente muy estúpida, ¿no? Entonces, por eso es que hay candidatos así, Belmont y, ¿no? Y Betsy Chávez. Bueno, Betsy Chávez en realidad yo no la conozco, seguramente se va a lanzar, no sé, no esta selección, en la próxima, no sé cómo será, o de repente se lancen estas, ¿no? Pero bueno, ahí no está la solución. La solución está, ya dije, en el cambio de esencia. Cambio de esencia es una manera elegante de decir, bueno, el cambio se va a dar a sangre y fuego, ¿no? Así como se han dado todos los cambios sociales en el planeta, ¿no? La revolución industrial la revolución industrial europea, ¿no? La segunda revolución industrial mundial, la europea, se dio por la revolución francesa. Sin revolución francesa no hubiera habido capitalismo ni revolución industrial en Inglaterra. La revolución francesa es el origen, en realidad es el origen del capitalismo, como lo conocemos ahora, ¿no? Y ahí eso, pues, obviamente se dio a sangre y fuego. Y también el orden social anterior a ese, que ese era el feudalismo en Europa, también fue, ¿no? Un orden que se tuvo que destruir, y así el esclavismo y las monarquías, todo fue a sangre y fuego, ninguno fue así porque, oye, voy a entrar yo, ya salgo nomás, no hay problema. No, así no es, ¿no? Es con mucha violencia y mucha destrucción, y mucha muerte y mucho todo, ¿no? Y bueno, Bueno, eso sí, no lo da, eso, o sea, eso no es una decisión de alguien, ¿no? Eso no, vamos a hacerlo, ya lo hacemos, ¿no? Eso se da porque así se da la historia, ¿no? Nadie decide que hay que hacer eso y se hace, ¿no? Así corre la historia y así se hace, ¿no? Y así lo hacen, eso es voluntades populares y sociales. Eso no lo decide una sola persona, ¿no? Por más que esos tengan líderes, no es una decisión de alguien que diga que se va a hacer, ni es un dios que dice ahora hay que hacer esto, ¿no? Las cosas se dan porque se dan. Si se dan con nosotros aquí en el planeta, bueno, se darán. Si nosotros ya no estamos, bueno, ya no estaremos, no sé. Pero se dan porque se dan, ¿no? No es que uno decida que se va a hacer, ¿no? No se puede así no funciona la cosa. bueno, mira, justamente lo que nos está proponiendo es entender la esencia del asunto. Y a su época, luego de un largo, sesudo trabajo, Carlos Marx hizo un estudio de la época capitalista y solo de la época capitalista. Y de ahí sacó algunas conclusiones que le permitieron hacer una primera aproximación a esa esencia, que fue justamente su modelo, ¿no? El modelo compartido en dos elementos, ¿no? Que es una aproximación teórica para que eso se lleve adelante, lógicamente, no por la decisión de una persona, sino, como tú lo dices, de toda una generación o una población. Y entonces él nos habla, ¿no? Yo digo primera aproximación porque pues, en la práctica no ha dado todos los efectos deseados. Y él nos habla de las fuerzas productivas y las relaciones de producción como el sumo, como la esencia de un conjunto de la actividad socioeconómica de toda la población inmersa dentro de un territorio, ¿no?
Esa primera aproximación, ¿cuánto de validez le das tú? ¿Cómo la primera aproximación? La primera, bueno, yo le llamo primera aproximación porque a partir de ahí yo estoy proponiendo otra, ¿no? O en general diciendo la propuesta de Marx de, de explicitar teóricamente la esencia del capitalismo y de las otras sociedades que hubieron en el mundo, como el esclavismo, feudalismo y todo, lo dijo. Un elemento son las fuerzas productivas y el segundo elemento son las relaciones de producción, ¿no? Eh, ¿Algún comentario sobre todo? no, las relaciones sociales de producción son claro, donde se desarrolla la esencia de todos los seres humanos, ¿no? Y esas relaciones sociales de producción han estado siempre desde que el hombre es hombre, ¿no? O sea, bueno, se dice que hace 200.000 millones, no, 200.000 años que existe el ser humano. En realidad todavía no hay una fecha exacta. Uno dice 200.000 años, otro dicen 150.000 años. Pero bueno, digamos que desde el hombre de Cromañón, que es hace más o menos 50.000 años, que existe el hombre como hombre, ¿no? O sea, Homo sapiens. Y desde ahí ha habido relaciones sociales de producción, ¿no? Puede que haya habido comunismo primitivo, esclavismo, lo que sea, pero desde que el hombre es hombre hay relaciones sociales de producción. El tema es que los órdenes sociales, o sea, los sistemas, ¿no? Como el capitalismo, por ejemplo, que es un sistema, se desarrollan subsumiendo las relaciones sociales de producción. Y entonces por eso son los conflictos. Porque si solamente hubiera relaciones sociales de producción, o sea, habrían hombres que trabajen y coman y se abriguen, nada más. El problema es el orden, el sistema, el orden del sistema, ¿no? Que en teoría marxiana, el comunismo primitivo funcionó desde hace 150.000 años, o desde que el hombre es hombre, como quiera. Porque en qué momento, ahí también es otra pregunta, ¿no? ¿En qué momento el hombre es hombre? ¿No? Desde que empieza a cocinar. Desde ese momento, desde que empieza a darse cuenta de que puede sembrar, desde que empieza a mantener a su familia, desde que empieza a cuidar de su misma especie, ¿no? Por ejemplo, hay una teoría que es ya una teoría médica, que dice, ¿no?, que el hombre es hombre desde que encontraron un fósil de un primate, pero no era primate, sino que era más o menos de la época del Cromañón, hace 50.000 años, que lo encontraron con su pierna, el hueso de su pierna estaba curado. O sea, se había roto la pierna y se la habían entablillado, se ve que se lo habían curado y estaba soldado el hueso, ¿no? Entonces habían encontrado un hueso soldado, un fósil. Entonces dijeron, bueno, desde ahí el hombre es hombre. Ay, ¿por qué? No, porque ningún animal cura a otro. O sea, si está con la pierna rota un simio, lo dejan y se van. Nadie lo va a curar, ¿no? Claro, porque para curar, que se cure el simio de la pierna rota, pues hay que alimentarlo, porque ya no se va a poder alimentar, hay que llevarle comida, ¿no? O hay que curarlo, hay que tenerlo ahí, ¿no? Entonces ningún animal, y el hombre lo hizo. Sí, desde ese momento el hombre es hombre, porque ya empieza a solucionar problemas y empieza a tener solidaridad con otro y empieza a pensar. Entonces ya desde ahí es, bueno, ¿desde cuándo es? Hay una discusión, bueno, eso puedes discutir todo el día, podemos discutir un año, eso si quieres, ¿no? Pero
el tema es que hay relaciones sociales de producción desde que el hombre es hombre, sea la fecha que tú digas, desde aquí, desde donde sea, ¿no? Hay relaciones sociales de producción, que quiere decir que no vive solo. Si ves, ningún animal vive solo, por más que digas, no, pero el lobo estepario, bueno, pero el lobo en algún momento tiene que cazar, porque si no se muere de hambre. Bueno, y eso es una relación social de producción. Claro, porque si no hay nada que cazar, entonces se muere, pues. Entonces se relaciona con otro animal. O sea, no puede haber relación de un ser vivo solo. No existe. Y el hombre tampoco existe solo, ¿no? Porque para el hombre, para hablar, para comer, tuvo que haber heredado esos conocimientos, ¿no? Solo no aprende a hablar, solo no aprende a cocinar, ¿no? Solo no aprende nada. Y más, solo se muere. Pues dejas un bebé solo y se muere. No puede alimentarse solo. Entonces tiene que haber relaciones sociales de producción. O sea, el lobo estepario que vive solo tuvo que haber tenido una mamá que le haya dado de amamantar, porque si no, entonces se murió. No existe, ¿no? Tiene que tener relaciones sociales de producción, todo ser vivo. Ya, el tema no es ese, porque siempre va a tener. El tema es el orden social, que el hombre, por su infinita inteligencia, es tan inteligente que justamente esa es su condena. O sea, el lobo o el simio no pueden desarrollar un sistema social en el que un simio se haga dueño de una manada siendo, o sea, la única manera que un simio se haga dueño de una manada o controle una manada, ¿no? O sea, un macho alfa que controle unas 3 hembras más o menos y unos machos pequeños, porque más de eso ya no va a poder, ¿no? Un simio no puede controlar 10 hembras, ya no se puede mucho. Puede ser 2, máximo 3 si es muy fuerte. Pero eso es fuerza, simplemente fuerza física, ¿no? Ley de la selva, la ley de más fuerte. Pero el hombre es tan inteligente que puede controlar mentalmente, ¿no? O sea, no necesita ser fuerte para controlar un país, no necesita ser muy fuerte físicamente para tener 300.000 millones de dólares como Elon Musk. Entonces, ¿cómo se controla eso? Eso es una inteligencia, ¿no? Entonces, justamente la condena del hombre es que es inteligente y por eso lo ha podido hacer. Ha creado sistemas sociales como la monarquía. O sea, el rey no es más fuerte que su ejército. ¿Pero cómo lo controla? Porque es un orden social, ¿no? Ya sea como sea. O sea, yo soy rey porque hay un mandato divino. Mi tatarabuelo fue hijo de Dios, el incanato. Entonces este es superior. ¿Por qué? No, porque su tatarabuelo vino del sol, bajó del sol y instauró todo. Entonces ya, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Ya sea como sea, o sea, el hombre crea mitos, por ejemplo, ¿no? Y esos mitos dan poder a las cosas incluso, ¿no? Dice, no, bueno, esa iglesia, ese templo, no, ese templo es sagrado. Ese templo se hizo, y si tú dañas el templo, bueno, viene Apolo y te clava una flecha, ¿no? Entonces no me meto con el templo, entonces el templo se volvió un mito, ¿no? O sea, el lenguaje, la memoria, la inteligencia, justamente esa es la condena del hombre que crea los sistemas sociales, los órdenes sociales, ¿no? Ya contra eso no vamos a poder, porque siempre el hombre va a ser más inteligente y cada vez va a ser más y más inteligente, ¿no? Justamente esa inteligencia es la que tiene que darnos la llave para decir, oye, un momento, esto está mal, ¿no? Porque si sigues con capitalismo, te vas a fundir, vas a exterminar la especie. O sea, apretas un botón y estalla una bomba atómica y te llena de radiación un país entero. O te vas a acabar el petróleo en 50, 100 años. ¿Y qué petróleo van a usar después las generaciones? No sé. Yo tengo que hacer que mi fábrica llegue a fin de mes en azul. Yo no puedo ver qué va a pasar en 100 años, te va a decir, ¿no? Cualquiera. Tú le dices a alguien, oye, ¿qué cosa? No quemes tanto petróleo
¿Por qué? No, porque de acá a 100 años no va a haber. No, ¿y a mí qué me importa? Yo tengo que hacer que mi fábrica produzca la bolsa de cemento y cada vez más. Al día produzco 100, no. Al próximo mes tengo que producir 200 bolsas de cemento diarias. Pero para eso vas a tener que quemar más petróleo. ¿Y a mí qué me importa? Lo quemo, ¿no? No, pero si quemas de acá a 100 años no va a haber. Pero eso dile al otro. A la otra fábrica produce más que yo y entonces tengo que competir porque si no llego a lo que produce mi competencia, me fundo. Entonces, ¿qué hago? No sé, anda, reclámale al otro. No, y eso no, ese problema no tiene fin. Pero es un problema del capitalismo. Porque el capitalismo es una carrera por vencer al otro. El capitalismo no se ocupa de cuánto petróleo va a tener las generaciones de acá a 100 años. El capitalismo se ocupa de ganarle la carrera a la otra fábrica que produce más que yo y puede, o produce con, gasta más petróleo, pero produce con menos valor. Ah, yo tengo que gastar más petróleo, construir una máquina que gaste más petróleo, no importa, pero que me produzca con menos valor. O sea, que pague menos salarios y que cada bolsa de cemento me salga a $1, porque el otro le sale a $1 también, y a mí me está saliendo $1.50. No, tengo que hacer una máquina que produzca cada bolsa de cemento con $0.50. Entonces viene el ingeniero y te dice, bueno, yo la puedo hacer, ya hazla. Pero esa máquina ya va a producir una bolsa de cemento a $1, vas a pagar menos salario, es decir, vas a gastar menos valor, sí, hazla, pero vas a quemar más petróleo. No me importa, hazla. Bueno, y la hace. Y a eso el capitalismo le llama avance tecnológico. O sea, eso para el capitalismo es avanzar, ¿no? Para el comunismo eso sería una estupidez. Estás disparándote una bala en el pie, eres un estúpido. No, ¿por qué soy estúpido? ¿Ves? Tienes que cambiar la esencia, tienes que cambiar el chip. Y eso es muy difícil. Imagínate hacerle entender esto al dueño de Cementos Sol o al dueño de Cemento no sé qué, al dueño de la fábrica. Dice, señor, te va a decir, oye, sale acá, estoy ocupado, ni siquiera te va a atender ni un minuto, ¿no? Entonces ese es el problema, que son muy estúpidos. Entonces no se puede razonar para cambiar el capitalismo. No se puede. Porque mira, hemos intentado razonar y ves que no se puede. O sea, alguien que está escuchando esto dice, te está hablando de estupideces. Apaga eso YouTube y vamos a trabajar. No, pues no se puede. Entonces, ¿cómo tiene que ser? A la mala. Por eso tiene que ser a sangre y fuego. Eso lo entendió Marx. Dice, bueno, esto no se puede. Razonar con esa gente no se puede. Tiene que ser a la mala. Entras y rompes. Pateas el tablero y te impones. Entonces, uno dice, no, pero eso cómo va a ser, o sea, estás loco, esto no se puede. Ya no, claro, no, o sea, en realidad, ¿quién te va a aceptar eso? Nada más alguien que entienda mucho el problema y se dé cuenta, bueno, no se puede de otra manera. O bien te metes al capitalismo, para lo cual tendrías que ser millonario, porque si no, pues serías simplemente un empleado de la fábrica de cementos y nada más. Igual nunca tendrías tu casa propia, nada. O sea, tu sueldo mínimo hasta que te mueres y se acabó, ¿no? Y bueno, o bien eres eso, o bien rompes y revolucionas, pateas el tablero y dices, no, esto tiene que cambiar ya. Y eso es lo que está pasando, porque si no, entonces no veríamos como ayer las calles incendiadas, ¿no? La avenida Bancay era puro fuego ayer, ¿no? Bueno, el fuego estaba en el medio de la avenida, sí, no quemaba las casas ni los negocios, ¿no? Pero en cualquier momento ese fuego va a quemar algo, ¿ah? No, o sea, claro, nadie te dice nada de eso, pero en cualquier momento ese fuego llega por ahí, no sé, ¿no? O de repente ya mañana se apagó todo y todo está normal como siempre. Como te digo, eso no se puede controlar. No es la decisión de una sola persona. Así se dan los cambios, así se da la historia. Somos solamente testigos de la historia que está pasando, nada más, ¿no? Nada más. Bueno,
Muchas gracias, Delirio Pen, por esta prácticamente conclusión, digamos, la primera conclusión en este avance de ideas. Me gustaría invitarte para una siguiente ronda para seguir pues expurgando este tema, ¿no? Porque en buena cuenta, tú lo estás diciendo, es la generación Z, la que le han llamado generación Z, que tiene que tomar conciencia de él mismo, que es el que va a hacer la gran revolución, ¿no? Y que debe llegar a entender lo que significa la esencia del capitalismo para cambiar hacia otro modo de producción, como dijera Marx. Unas últimas palabras, Delirios, y mil gracias por haber estado con nosotros en este programa. Ahí vi la generación alfa, es la última. La generación alfa le dicen, ¿no? Después está, no, la generación, bueno, baby boomers del 46 al 64, generación X del 65 al 80, los millennials del 81 al 96, la generación Z del 97 al 2012 y la generación alfa desde 2013 hasta ahora, ¿no? Y bueno, esa generación alfa es lo que le dicen la generación de cristal, ¿no? Ahora ya, le gritas y ya denuncia a la comisaría por, no sé, agresión verbal, ¿no? Y ya está la condena ahí, agresión verbal, 75 años en la cárcel, listo. Entonces ya no se pueden gritar. En España ya dicen, no sé, a mí me han contado, pero no sé si será así, pues ya sería una barbaridad, que a una chica le dicen un piropo y ya se va a la cárcel como 15 años, creo, ¿no? Así está, pues la generación ya se va, es decadencia ya, ¿no? Decadencia. Entonces, por eso es la generación Z, que dice ahí, del 97 al 2012, ¿no? Entonces, más o menos tienen 30 y tantos años, no sé. Esa es la generación que han dicho ahora, pero no sé en realidad de dónde ha salido, ya incluso tienen su bandera, ahí la vi ayer, su bandera con el cráneo y con los dos huesos así, tipo una bandera pirata con su sombrero, ¿no? Incluso se hicieron sus camisetas, ayer lo vi. Y bueno, esa es la generación que dice que va a ser la revolución, no sé cómo será, ¿no? Pero seguramente estamos en el inicio de lo que será, ¿no? En el inicio de lo que en unos años será, se estudiará y dirán, bueno, mira, uno generación Z hace 100 años que inició todo, seguramente, ¿no? No sé. Ya habría que verlo ya con el paso del tiempo. Y sí, podemos hacer, después coordinamos para hacer otro video, ¿no? Otra entrevista. Muchas gracias, Delirios. Hasta la próxima, hermano, y un saludo a todos los que nos estuvieron viendo y con la promesa de volver a juntarnos con Delirio en una segunda ronda. Un fuerte abrazo, Delirio, y hasta pronto. Ya, nos vemos.